Gracias por seguir con nosotros y ahora vamos a tratar el tema de la autosuficiencia alimentaria, específicamente del Estado de México. En el mundo no hay un país desarrollado que tenga una agricultura en la miseria, en bancarrota, en quiebra. El Estado de México es un estado rico, pero tiene la fragilidad de un campo pobre. Así es, mucho se ha denunciado de que este sector está en el olvido, de que no se le han dado los apoyos suficientes para que crezca, y además esto se ha agravado con el Tratado de Libre Comercio y más aún será seguramente en el 2008, ¿no?, cuando ya se abran las fronteras. Pero bueno, sobre esto hicimos varias entrevistas a ciudadanos y a algunas autoridades. Vamos a ver qué nos dijeron. De alguna manera sí somos dependientes porque la producción en México es baja y pues sí necesitamos recurrir a otros comercios del mundo para abastecer el abasto de aquí ¿cómo se llama? De México. Ajá. Estamos dependientes de otras partes del mundo, ¿no? Y yo te comienzo diciendo que todo pueblo que compra comida extranjera hipoteca su soberanía, que las grandes revoluciones no vienen por las ideas, vienen por el estómago. Entonces, yo creo que hoy más que nunca se debe de apoyar a la situación alimenticia en el Estado y en México. Estos últimos 2 años han sido terribles para nosotros, ¿no? Yo creo que no hemos llegado a las 1.800 toneladas, ¿no?, de maíz, ¿no?, cuando éramos productores de 2.400.500.000 toneladas de maíz, ¿no? Cada vez nos achicamos más por varias cosas, ¿no? Primero, pues por la situación de tanta gente que está viniendo a vivir al Estado de México. La segunda, bueno, pues la gente que se va yendo del Estado, ¿no?, que se van a las grandes capitales o a Estados Unidos, a pesar de todos los peligros que existen y que se dan, se la siguen jugando. A producir nuestra propia comida. Yo no estoy de acuerdo en las políticas en el sentido de que hay que traer de otros lados porque es más barato. En el momento que no lo tengamos, pues nos lo ponen más caro y ahí estamos quebrados. Sí es posible con un cambio de política, una situación más nacionalista. Toda la política que aquí nos inyectan o nos quieren hacer creer que estamos en un mundo globalizado y que por eso ya tenemos que abandonar algunas cuestiones nacionalistas, cuando los países más avanzados son los más protectores de sus ramas de producción. Pues vamos a ver a Estados Unidos y a ver si le metemos un producto en perjuicio de sus productores. Si hubieran sido las apropiadas no estuviéramos en los problemas que estamos, porque el país tiene los recursos naturales y tiene superficie para poder ser autosuficiente en la cuestión de alimentos, en muchos alimentos, pero principalmente en maíz y en carne podemos ser autosuficientes, que es de las cosas básicas. Aquí, bueno, evidentemente la tendencia a las que aludían Alvin y Heidi Toffler en términos de abandonar el sector primario para fortalecer el sector terciario es una tendencia que se está viendo a nivel general, es decir, a nivel mundial. Se da precisamente un abandono de estas actividades primarias y evidentemente una insuficiencia en cuanto a la producción de estas materias primas tan importantes como son los alimentos en términos generales. Somos el estado más poblado y más urbanizado del país. Esto tiene dos implicaciones importantes. Uno, que la población que requiere servicios y entre ellos alimentación es mucho más grande que la que existía en el pasado y por eso crea una tensión sobre la oferta de alimentos. Y por otro lado, que el propio crecimiento de las ciudades y de las zonas urbanas, que tradicionalmente los asentamientos humanos desde la prehistoria se ubican en las mejores tierras. Esto vinculado con el maíz, lo que yo veo en el futuro es que el maíz va a tener un proceso de recuperación en los precios muy fuerte, que afecta a la parte de consumo, porque bueno, si el precio del maíz empieza a subir, pega la tortilla, pero que también va a apoyar a los propios productores del campo. Y esto por el crecimiento del uso alternativo del maíz para la generación de lo que son energías alternativas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario no quiso darnos información sobre la producción y las necesidades y el consumo de alimentos de origen rural. Sabemos que es deficitario el Estado de México, así nos hicieron ver algunos de los dirigentes, que no es autosuficiente en maíz, no es autosuficiente en carne de ovino, ni de bovino, ni de leche, ¿no?
Sí, en realidad este es un problema, bueno, que ha sido a nivel nacional y claro, el Estado de México no está exento de que en los últimos años, bueno, se han incrementado de manera muy fuerte las importaciones y han decaído las exportaciones y bueno, esto ha generado pues una grave dependencia alimentaria. El Estado de México apenas ocupa el 1% del territorio nacional, pero su población representa cerca del 15% de la total del país, lo que quiere decir que sus necesidades alimenticias para alimentación, pues para que coma su población, son muy grandes y sin embargo su campo es pobre, rinde poco y cada día se reduce incluso la extensión que se cultiva porque va creciendo, la población va creciendo, también van desapareciendo muchísimas áreas de cultivo, ¿no? Y lo señalan los representantes de diversos sectores, ¿no? De que a veces es increíble que ciertos alimentos que se producen en este país se tengan que importar y además pues muchas veces son más caros, ¿no? Y usted va al supermercado y lo comprueba y después ocurre que a veces los productos mexicanos son de mejor calidad, como ocurrió cuando con estos aspectos de la espinaca y de otros alimentos que tenían algunos problemas del extranjero y bueno, ya la gente opta por lo mexicano que finalmente es mejor. Un campo que no produce mucho también perjudica las condiciones de vida y los niveles de bienestar de la propia población rural y aquí todavía 300.000 familias viven del campo, estamos hablando de cerca de 1,5 millones o 2 millones de personas que están vinculadas directamente a la producción y a los ingresos que obtienen por un campo que no rinde mucho, ¿no? Sí, es que el campo está realmente descapitalizado, sí, le falta tecnología, le faltan apoyos y como lo señalaban también nuestros entrevistados, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, pues México no da los apoyos que debiera a este sector, aun cuando es básico y fundamental y todo el mundo lo toma como bandera, claro, cuando está en su carrera política, ¿no? La cuestión de la dependencia alimentaria es la más grave, la más riesgosa que puede existir en el mundo, ¿no? Ahorita dependemos mucho del extranjero y el caso del Estado de México también depende de lo que producen en otras entidades federativas y eso no es saludable en un estado que tiene una población muy crecida, ¿no? Sí, tan solo hasta hace unos años se hablaba de que a nivel nacional el 25% del consumo provenía de importaciones, quizá en el Estado de México sea una cifra semejante, y esto es muy grave porque realmente sí deberíamos ser autosuficientes. El Estado de México es uno de los más importantes, tiene una gran cantidad de personas que trabajan en el campo y es increíble que el gobierno no le esté dando el apoyo que requiere. Precisamente en eso se explica mucho también los bajos rendimientos, además de la propia orografía y las propias condiciones del clima, pero tiene que hacerse algo, tiene que replantearse también las políticas agropecuarias y de apoyo a los campesinos, ¿no? Sí, que muchas veces se ha dado paso al desarrollo urbano y se van eliminando, ¿no?, las áreas agropecuarias, pero bueno, Macario, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Que las autoridades ojalá que otorguen apoyo, sobre todo porque viene un año muy difícil que es el 2008. Precisamente. Y vamos a un corte y regresamos.